Hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa tarde, hermanos. Su hermano Roberto Mendoza con mi esposa Victoria García. Les mandamos saludos desde Matamoros, Tamaulipas, aquí en México, hermanos. Y queremos un día más meditar en la palabra, pero antes de eso mi esposa nos va a dar unos anuncios. Amén, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar este día compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesús con ustedes, primeramente para nosotros la palabra, y para hacerles una gran invitación para que, si usted no tiene dónde congregarse, pues le invitamos para que asista a la iglesia a Pentecostal Unida Nacional número 3, que se encuentra en la calle Valentín Gómez Farías número 116, en la colonia Cortesí, ahí con nuestro pastor Gregorio Ramos y su esposa, nuestra hermana Mari Méndez. Les hacemos esa cordial invitación, y los cultos que tenemos ahí para nuestro Señor Jesucristo son los días viernes a las 7 de la tarde, que es el servicio de oración, y los días sábados, que es culto a nuestro Señor Jesús, pero tenemos ese gran privilegio de poder participar nosotras las hermanas para estar llevando a cabo, ¿verdad? Amén. Ese servicio. Es también los sábados a las 7 de la tarde, y lo que es los domingos la escuela dominical, muy importante, porque es una base muy importante para la iglesia, para que esté edificada lo que es en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues es a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y no solamente para nosotros, sino también para los niños y para los adolescentes y jóvenes también. Entonces están todos cordialmente invitados a la iglesia. Si usted no tiene donde congregarse, estamos aquí en Matamoros, y usted aquí puede encontrar un lugar donde venga a escuchar la doctrina verdadera que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y en esta preciosa tarde, hermanos, queremos meditar sobre no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, hermanos, porque muchas veces, hermano, nos basamos por medio de nuestros sentimientos, hermano, en la manera que nosotros nos sentimos. Hacemos decisiones, y muchos de nosotros fallamos en este aspecto, hermano, y queremos hoy en esta tarde meditar sobre no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, hermanos, o puede ser por nuestras emociones. Mire, hermano, como creyentes estamos llamados a vivir por fe. Nosotros fuimos llamados a vivir por fe, no vivir por nuestros sentimientos, hermanos, no por nuestras emociones, hermanos, sino vivir y caminar por fe. Y muchas veces, hermano, como cristianos nos pasa esto, hermano, que en vez de caminar por fe, caminamos por medio de nuestros sentimientos. Caminamos por medio de nuestros sentimientos, hermano, que puede dañar nuestra fe. Nos puede traer consecuencias a nuestra fe por las decisiones que hacemos, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermano, que nosotros vivamos y caminemos por fe, no por nuestros sentimientos y tampoco por nuestras emociones. Miren, hermanos, ¿por qué digo no? ¿Por qué la Biblia dice que debemos de vivir y caminar por fe? ¿Por qué? ¿Por qué no dice por nuestros sentimientos o nuestras emociones? Porque Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Amén. Dice, más que todas las cosas, y perverso. ¿Saben por qué, hermano? Dice esto, que engañoso es el corazón. Porque nosotros constantemente, hermano, nuestras emociones cambian. Pueden cambiar
durante el día. En un momento usted puede estar contento, en otro momento puede estar desanimado, en otro momento puede estar enojado, en otro momento puede estar molesto, amargado. Entonces, nuestras emociones cambian, hermano, durante todo el día, ¿verdad? Todo el día cambia, hermano. Entonces, por eso dice, engañoso es el corazón. Por eso, hermano, no podemos caminar, no podemos vivir por nuestros sentimientos, hermano, porque dice Jeremías, el corazón, engañoso es el corazón, hermano. Y por eso, hermano, no debemos de vivir por nuestros sentimientos, sino por nuestra fe. Amén. Debido a la caída del mundo, hermano, todo nuestro ser, hermano, todo lo que es nuestro ser, hermano, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo lo que es nuestro ser, hermano, Nuestro corazón. El corazón, todo fue afectado, hermano, por la caída del hombre, hermano. Fue afectado por el pecado, hermano. Porque Adán y Eva no batallaban con lo que batallamos hoy. ¿Sí sabías eso? Ellos no batallaban, hermano. Ellos tenían un corazón puro. Ellos ni sabían que andaban desnudos. No sabían, hermano. No tenían esa emoción de pena. No tenían esa pena, hermano. Ese pudor. No, así es. No tenían ese pudor. Sino cuando después del pecado se le abrieron los ojos y les dio vergüenza. Sí, así es. Y se escondieron, hermano. O sea que mientras vivamos en este cuerpo pecaminoso, en esta vida, vamos a batallar con nuestras emociones, así es, con nuestros pensamientos, así con es, nuestras actitudes, porque estamos viviendo en este cuerpo. Amén. ¿Verdad? Amén. Todavía no hemos llegado a la transformación, pero sí se nos ha dado, como dice la palabra de nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestras debilidades, cuando verdaderamente queremos someternos a su palabra, ¿verdad? Sí, así es, hermano. O sea, no estamos en sí solos. Así es. ¿Verdad? Tenemos esa ayuda de nuestro Señor Amén. Jesús. Amén, así es, hermano. Y quisiera comenzar con un texto, hermano, que está en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 5, versículo 7, hermanos. Es un versículo pequeño, hermano. Pero aquí nos dice, hermano, cómo debemos andar, hermanos. Cómo debemos de vivir. Cómo debemos caminar. Dice, 2 Corintios 5, 7, dice, en el nombre de Jesucristo. Porque por fe andamos, no por vista. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, disculpe. Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, gracias, Señor, por esta bendición que nos diste en esta noche, Señor, para poder, Señor, meditar en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos analizar estos textos, Padre, para que nos puedan ayudar a nuestra vida, Padre Santo, para que nosotros podamos caminar, Señor, en fe, Señor Jesucristo, no en nuestros propios sentimientos, Señor Jesús. Nos ponemos en sus manos en esta noche, Señor. También pedimos por la mente y los corazones de nuestros hermanos los que nos están escuchando, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mira, hermano, lo que dice 2 Corintios 5. Porque por fe andamos, no por vista. La fe, hermano, dice vista. Y ahí donde dice vista, usted le puede poner no por sentimientos. Porque lo que nosotros vemos, hermano, es lo que nos mueve. Y por eso dice que por fe caminamos, no por vista, porque lo que vemos nos mueve a nosotros, hermano. Y lo que nos hace mover a nosotros son nuestros sentimientos, hermano. Pensamos que lo que tenemos que hacer está bien. Pensamos que
lo que tenemos, una decisión que tenemos que hacer, que está bien, porque así nos sentimos nosotros. Pero aquí la Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Es decir, no por vista y no por nuestros sentimientos, hermano. La fe no tiene nada que ver con los sentimientos, hermano. Son dos cosas aparte, hermano. La fe y los sentimientos. La fe es algo que nosotros creemos y vivimos en la fe, hermanos. Nuestros sentimientos son los que cambian diariamente, ¿verdad? Cambian diariamente nuestros sentimientos. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, hermano, que caminamos por fe, andamos por fe, vivimos por fe y no por sentimientos, hermano. Nuestras emociones y sentimientos pueden estorbar nuestra fe, hermanos, cuando hacemos malas decisiones. Nos ha pasado que hacemos malas decisiones, hermano, y luego hay consecuencias, hermano. Pero nosotros, hermano, como cristianos, no debemos de movernos porque creemos que es correcto, porque a lo mejor se ve bien. No, hermanos, tenemos que movernos nosotros por fe, hermanos. Y aquí es lo que dice Pablo, hermano, que la fe no es un sentimiento, hermano, no lo es. No estamos llamados a basar nuestras creencias y acciones en lo que sentimos, sino en lo que creemos, hermano, en nuestra fe. Y es lo que Pablo nos dice aquí, ¿verdad? Nos está diciendo que estar agarrados verdaderamente de la fe y de la convicción. Amén. Tenemos que tener convicción verdaderamente si estamos caminando en el camino de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo nos va a dar convicción, sí, nos da convicción acerca de esa emoción que nos pueda llegar a nosotros en nuestra vida sobre decisiones que tomar, y nos va a dar la contestación. Nos va a dar la contestación por medio de nuestra fe y de la convicción y de la oración también. Así es. ¿Verdad? Así es. Mire, hermanos, le voy a dar un ejemplo de Gedeón. Este hombre, hermanos, Dios le habló, hermanos, para liberar al pueblo de Israel. Pero, ¿sabe lo que el problema de él, hermano? Era que él se sentía que no estaba capacitado para liberar a Israel, hermano, para pelear con sus enemigos. Él no estaba, él pensaba, él se sintió, hermano, él no se estaba moviendo por su fe, él se estaba moviendo por sus sentimientos, porque dice que su familia es pobre. Pero, Señor, mi familia es pobre, ¿cómo me vas a venir a hablar a mí? Y luego también dice, pero yo soy el más pequeño de mi familia, ¿cómo me vas a venir a hablar a mí? No estoy capacitado. No me siento que soy para ese trabajo, Señor. Amén. Y es lo que le pasó a Gedeón, hermano. Él se estaba moviendo por sus sentimientos y no se estaba moviendo por su fe, hermanos. Y así nos pasa a muchos de nosotros, hermano. Creía que las cosas las iba a hacer él. Así es. ¿Verdad? Siendo que el que lo estaba llamando era Dios. Pues era Dios. El que iba a hacer las cosas. Para poder liberar al pueblo de Así Israel. es. Así es, hermano. Y otro ejemplo, hermano, de José, hermano. En el libro de Jueces, capítulo 9, hermanos. Los Gabaón, ¿cómo se dice? Gabaón. Así, era un pueblo, hermanos, que engañaron a Josué y al pueblo de Israel, hermanos. Y el pueblo de Israel y Josué, hermanos, pues ellos se sintieron. Esa historia está en Josué capítulo 9 y capítulo 10. Ellos se sentían, hermano, pues está bien, se ve que son un buen pueblo, son
vienen de muy lejos cuando estaban cerca de ellos, pero los engañaron, porque querían que formara una alianza con Israel, para si sus enemigos los atacaban. Entonces, engañaron a José, hermano, a Josué y al pueblo de Israel, y ellos hicieron un pacto con este pueblo, hermanos. Pero el problema es que no consultaron con Dios. Amén. Dice la Biblia que no consultaron con Dios, sino que ellos pensaron que era lo correcto. Pero se dejaron llevar por sus emociones. Así, amén. Se estaban moviendo por lo que ellos se sentían. Por lo que ellos querían hacer. Así, son sin buenas consultar personas. a Dios. Son buenas personas, vienen de muy lejos, vienen aquí a traernos pan, nos trajeron esto, comida y todo eso. Son muy buenos, entonces vamos a hacer una alianza con ellos. Pero el problema fue, hermanos, que Josué y Israel tuvieron que ir en guerra por esa alianza que hicieron, hermanos, porque ese pueblo fue atacado, hermanos. Y como Josué ya había hecho una alianza con ellos, tuvo que pelear, hermano. Entonces, sus emociones, sus sentimientos le trajeron una consecuencia de ir a una guerra, hermano. Consecuencia de muerte. Y de muerte, porque murieron muchos. Entonces, hermano, cuando nos movemos por nuestros sentimientos, hermano, ¿Esa qué tipo de emoción se le podría llamar? Es que un tipo de emoción de amistad. Sí, hicieron amistad, hermanos, con un pueblo gentil. Quisieron hacer, pero lo interesante es que ellos dijeron, vamos a ver, a mentirles, a ver si caen, para hacer una alianza con ellos, para si un día alguien nos ataca, ellos tienen que ayudarnos. Entonces, hermano, les trajeron pan, les trajeron comida, les trajeron esto, y pues Josué y el pueblo dijo, son buenas personas y vinieron de muy lejos. Ahí entró lo que dice Jeremías, engañosos el corazón. Así es, fueron engañados. Y perverso. Les mostraron lo que les iban a dar y pues cayeron, dijeron, no, son buenas personas. Así es. Vamos a confiar en ellos, hicieron alianza. Así es, hermano, entonces sus sentimientos les trajeron consecuencias a este pueblo. Y quisiera ir a otro texto, hermanos, Proverbios 28:6. Y es lo que pasa, que cuando nos movemos por nuestras emociones, nos movemos por nuestros sentimientos, podemos caer en peligro. Amén. Podemos caer en peligro. Un gran peligro dejarnos llevar por nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿verdad? Así es, hermano. Sí. Dice, aquí lo tenía ahorita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el 5, el 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el del perverso caminos y rico. Perversos caminos. Entonces, es lo que ocurre, hermanos, cuando nosotros caminamos, que nos dejamos guiar, hermano, por nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, hermano. Nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, hermanos, que empezamos a caminar unos caminos perversos, hermano. Y la cosa es, hermano, que las emociones y los sentimientos son dos cosas diferentes. Las emociones son, por ejemplo, las emociones son odio, rencor, ¿verdad?
celos, Los frutos de la carne. envidia, enojo, orgullo. Esas son emociones, hermano. Son emociones. Ahora, los sentimientos es el estado como tú te sientes. Por ejemplo, te puedes sentir amargado, ¿verdad? Te puedes sentir seguro, ¿verdad? Te puedes sentir confundido. Te puedes sentir contento. Te puedes sentir humillado, ¿verdad? Incluso te puedes sentir herido. O sea que vamos a estar batallando con un montón de emociones en nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Así Continuamente estamos batallando con un montón, una infinidad de emociones en nuestra vida, Así pero es. lo más importante es llevarlas a los pies de nuestro Señor Jesús para Amén. que nos ayude, ¿verdad? Sí. A tomar buenas decisiones y no a ser llevados a tomar decisiones cuando estemos quizás enojados, cuando estemos incluso hasta contentos, podemos tomar malas decisiones. Amén. Por no pensar y porque estamos en nuestra felicidad. Oh, sí, vamos a tomar esta decisión. Sí, ándale. Y sin prestar atención antes a la palabra de Dios. Señor, amén, será prudente que se haga esto, ¿verdad? Sí, hermanos, las emociones son causadas por nuestros sentimientos, hermano. Si yo me siento herido, si alguien me hace algo a mí que me empiezo a sentir herido, ¿verdad? O si alguien me dice algo, alguien me insulta y me empiezo a sentir herido. Bueno, herido es el sentimiento, el estado de sentimiento que yo estoy. Y por medio de yo estar herido, hermano, mis emociones se van a empezar a levantar. Se puede levantar el enojo, se puede levantar los celos, la envidia, porque alguien me hirió con palabras o porque me insultó, me hizo algo. Entonces, si yo me siento herido, eso es el sentimiento, hermano. Ahora, imagínense si yo quiero hacer una decisión cuando estoy herido. ¿Ve, hermanos? Ese es el problema. Va a resultar herida demasiada gente. Así también. es, hermano. Ahora, imagínense si yo quiero hacer una decisión cuando me siento amargado. Imagínense, hermano. O cuando me siento confundido y quiero hacer una decisión en ese estado, hermano. Pues, hermano, voy a fallar. Mi fe puede caer, hermanos, por esas malas decisiones, por dejarme guiar por mi sentimiento, hermano. Amén, así es. Ahora imagínense, estoy herido, me siento destrozado porque alguien me hizo algo a mí o a mi esposa, a mi familia, y me entra el enojo, me entra la envidia, y quiero hacer una decisión. Hermano, pues voy a hacer una mala decisión en ese estado. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón. Porque nosotros si nos movemos o caminamos o andamos por medio de nuestros sentimientos, por medio de nuestras emociones, hermano, nuestra fe va a fracasar, hermano. Amén. Y esto es, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice, hermano. Y quiero leer por último quiero leer Romanos 12, hermano. Para terminar, hermano, quiero leer Romanos 12, versículo 1 y 2, hermano. Mira, hermano, si queremos hacer una decisión, ¿saben lo que debemos de hacer? Orar. Amén. Consultar con Dios. No hacerla por nuestras emociones, no hacerla porque pensamos que es correcto, pensamos que va a salir bien, pensamos que esa es una buena decisión. No, hermano, tenemos que consultar con Dios primero. Una de las cosas por la cual el rey Saúl fue quitado del reino fue por sus malas decisiones. Así es, y él hizo malas decisiones. Por dejarse llevar por sus sentimientos por sus sentimientos de rey. Así porque es. Como yo soy el rey, yo mando y yo voy a tomar decisiones
incluso sobre las decisiones de Dios. Amén. El Señor ya había dejado estipulado algo, ¿verdad? Por medio del profeta Samuel, con el que se comunicaba y le decía, llévale este mensaje para Saúl para que haga esto y quiero que lo haga así. Amén. Pero pues el rey Saúl se dejaba llevar también por sus sentimientos, por sus emociones, por su orgullo. O sea, una infinidad de cosas en las cuales él no supo rendir su corazón a Dios. Así es. No consultaba con Dios. No consultaba con Dios. Siempre que llegaba Samuel, él ya estaba haciendo otra cosa de la cual Dios no le había mandado que hiciera. Por eso... Y eso nos pasa a nosotros como cristianos. Sí. En vez de consultar con Dios en oración, hacemos las decisiones porque creemos. Hacemos lo que queremos. Sentimos que está bien, hermano. Y no es así, hermano. Nosotros tenemos que consultar con Dios. Poner las decisiones en las manos de Dios. Señor, si esta decisión que voy a hacer es correcta, que se haga. Si no, que no se haga, Señor. Romanos capítulo 12, hermanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Mire, hermano, la forma de controlar nuestras decisiones es controlar nuestra mente, hermano. Porque todo empieza aquí, hermano, en nuestra mente. Entonces, si nosotros queremos controlar los sentimientos para hacer malas decisiones, tenemos que controlar la mente primero, hermanos. Porque todo entra aquí. Y cuando entra aquí, va al corazón, hermano. Y el corazón es donde están las emociones. Ahí están los sentimientos, hermano, que nos hacen mover. Entonces, aquí nos está diciendo Pablo que nuestra mente debe ser transformada, hermanos. Nuestra mente tiene que ser transformada. Porque dice, ¿por qué tiene que ser transformada? Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Nuestras decisiones que hacemos tienen que estar en la voluntad de Dios, hermano. Nuestras decisiones y no por nuestros sentimientos, hermano. Entonces, hermano, la Biblia las Escrituras nos dice, hermano, que debemos andar, debemos caminar, debemos vivir por fe, no por lo que vemos, no por lo que sentimos, no lo que creemos, no, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar, como dijiste, Saúl. Vamos a fracasar como muchos que fracasaron en la Biblia, hermanos, porque se dejaron mover por sus sentimientos y no consultaron a Dios, hermano. Entonces, si nosotros queremos andar por fe y no por nuestros sentimientos, tenemos que transformar nuestra mente, hermanos. Tenemos que orar, consultar con Dios cada vez que vayamos a hacer una decisión, hermano. Amén, así es. Y esos son los textos que quería yo compartir, y mi esposa también trae unos textos que ella va a compartir con nosotros, hermanos. Amén. Estamos meditando Amén. sobre no llevarnos por nuestros sentimientos. Amén, así es. No dejar de llevarnos por nuestros sentimientos. Amén. Y yo quiero dar 3 ejemplos de 3 personas que se dejaron llevar por sus sentimientos
emociones y deseos, ¿verdad? Porque eso proviene de la carne, eso proviene del corazón. Y es Acab, el rey Saúl y Sansón, el rey David y Sansón. Tres hombres diferentes, pero se dejaron llevar por las emociones y por ahí por sus sentimientos por sus sentimientos y por el deseo. Así, por los deseos. Por el deseo. Usted sabe que el deseo entra por el ojo. Así es. Los ojos es la ventana de la alma, hermanos. Sí. Los ojos son la ventana de nuestra alma. Sí, porque ¿cómo va a desear usted algo o alguien? Si tiene no, que ver. Primero lo tiene que ver y después se llega a la mente, llega al corazón y después ahí tenemos que trabajar arduamente para no llevarlo a cabo, porque podemos llegar a caer, como lo vamos a ver en esta escritura. Por ejemplo, David, cuando vio a Betsabé que se estaba bañando, pues le entró el deseo. Le entró el deseo al ver esta mujer muy hermosa, porque dice la palabra que era muy hermosa ella. Ese deseo hizo una mala decisión. Y por ese deseo hizo una mala decisión y no consultó a Dios. No consultó a Dios de mandar, a la guerra al esposo de Betsabé, que era Urías, y su plan ya lo tenía aquí. Y después pasó aquí y después fue consumado. Así es. Fue consumado. Igual lo mismo pasó con Betsabé. Primero la vio, ¿verdad? Vamos a leerlo ahí en 2 de Samuel. En 2 de Samuel capítulo 11 dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su cama y se paseaba por la terraza de su casa, y vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando. La miró, y la cual era muy hermosa. Y mire, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con la tentación, tanto en hombres como en mujeres. Pero aquí nos está hablando de un hombre. ¿Qué hubiera hecho David para no caer en la tentación? Se hubiera volteado. Se hubiera metido para su cama, se hubiera metido para su recámara, o se hubiera puesto a orar a su Dios y le hubiera dicho: Señor, quítame este deseo, porque acabo de mirar a esta mujer desnuda que se estaba bañando y ha entrado en mi cuerpo. Pero no hizo eso. Se quedó mirando. Se quedó todavía mirándola, contemplándola. Y por eso, hermanos, muchos hermanos caen en, hermanos casados, caen en adulterio. Amén. Caen en adulterio, porque se dejan llevar por sus emociones. Empiezan a ver a otra mujer más bonita que su esposa, empiezan a ver a otra mujer más joven que su esposa, empiezan a ver a otra mujer que quizás se arregla más bonita que su esposa, que actúa más bonito que su esposa, que es diferente, y lógico, como personas somos diferentes. Así es. ¿Verdad? Pero ahí empieza a trabajar el enemigo, en las emociones, cuando el hombre empieza a ver, y más si es una mujer ajena, peor tantito la cosa. Amén. ¿Sí? Porque no oramos a Dios, no oramos. Y es lo que le pasó a David, no consultó con Dios. Señor, la tentación está difícil aquí. No, él se quedó mirando a la mujer, y desde allí, hermano, él fue seducido por medio de sus, ¿cómo dice? Concupiscencias. Fue seducido. Deseos, fue seducido. O sea, la mujer no fue a su palacio. No. Y quizás que cuando ella se estaba bañando, ella no abrió la ventana para que la vieran, hermano, porque era una mujer casada y era del pueblo de Dios. Entonces,
a lo mejor la puerta se abrió y David la miró, hermano. Sí, porque dice que desde su terraza. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra vista. Hay que tener mucho cuidado con lo que miramos, porque de ahí viene el deseo. Amén. Viene el deseo, viene la fornicación, viene no solamente en las personas casadas, en los jóvenes. Los jóvenes también. En los jóvenes puede suceder eso, ¿sí? Jóvenes incluso de la iglesia, jóvenes que están sirviendo a Dios, muchos jóvenes que quizás están sirviendo a Dios, me refiero en los altares, ¿verdad? No que vayan, que son músicos, que están sirviendo en el altar, todo que eso. son líderes de jóvenes, cosas así, hermano. Sí. Hay que saber pedirle a Dios discernimiento. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, apartarnos si vemos que estamos en una situación de tentación, Amén. ¿verdad? Pues yo creo que este es un tema muy largo por el cual hablar, ¿verdad? Pero bueno, estamos poniendo de ejemplo al rey David. Cuando él miró a Betsabé, pues ahí le entró esa emoción de deseo. Y a David le pasó lo que Jesús dijo en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulterió con ella en su corazón. Entonces, él ya había adulteriado con ella antes que le llamara. ¿En su mente? En su corazón y mente, él ya había adulterado con ella, hermanos, antes que le hablara a ella. Sí, amén. Entonces, es cuando él empezó a desear en su corazón, hermanos, ahí es donde él hubiera parado y orar a Dios y decirle: Señor, caí en pecado, decía esta mujer en mi corazón. Pero no, hermano, él fue seducido por las concupiscencias, fue seducido, como dice Santiago. Sí. Fue seducido. Entonces esa emoción de deseo que le viene del corazón, porque todo nos sale, dice que los malos deseos nos salen del corazón, ¿verdad? Entonces eso que él pasó, pues nos queda de ejemplo, ¿verdad? Para que tratemos de apartarnos si estamos pasando por una circunstancia así, ¿verdad? Amén. Por esa emoción, por ese deseo, ¿verdad? Porque el diablo es bien astuto bien astuto, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser más astutos que él. Amén. Así como nos dice la palabra, ¿verdad? Entonces vemos que David tuvo una emoción de deseo que la llevó a cabo con esta mujer y pues cometió este acto, ¿verdad? Y no solamente ese, sino que cometió el acto de mandar a su esposo a lo más fuerte de la guerra, porque esta mujer ya le había dicho que estaba embarazada. ¿Sabes qué, David? Pues estoy embarazada y pues el único hombre con el que he estado pues es contigo. Y pues él, al sentirse acorralado, ¿verdad? Porque eso después es la emoción, después de hacer ese deseo, después de hacer esa emoción que le vino, pues vino la consecuencia. Vino la consecuencia, ¿verdad? Y pues no solamente eso, sino que vino la consecuencia de que mandó al frente al esposo de Betsabé para que lo mataran. Entonces, pues imagínense, hay que tener mucho cuidado con las emociones y con los deseos que vienen a nuestra vida, porque nadie está exento. Nadie está exento de que diga uno, pues a mí no me va a pasar, pues yo no, pero el diablo es astuto. Porque hay buenos sentimientos, hermano. Por ejemplo, cuando andas alegre, es un estado de estar contento. Cuando andas alegre, te sientes contento. Entonces, eso es un sentimiento positivo, pero hay muchos sentimientos negativos, hermano. Sí. Como aquí que lo que el rey David se sentía con el deseo de tener a esta mujer. Llevó a cabo. O podemos decir se sentía sexualmente, ¿no? Se sentía seducido, hermano. Se sentía seducido por la mujer. Sí. Y eso siendo que ella no lo
estaba seduciendo. No, él lo estaba mirando a Sí, ella. sí. Ella se estaba bañando. Sí, porque la palabra dice que ella no lo estaba seduciendo, Así es. ella se estaba bañando, pero él la miró y de ahí entró en su corazón el deseo y lo llevó a cabo. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos y emociones, las cuales nos pueden llevar pues a un camino no muy bueno. Y no nada más eso, puede tropezar nuestra fe, puede los malos sentimientos, hermano, puede fracasar nuestra fe, hermanos. Apartar, incluso nos puede apartar de Dios, hermano. Sí, amén. Entonces, los sentimientos, hermano, es algo que nosotros como cristianos no debemos de movernos por sentimientos, no debemos de caminar por sentimientos, sino por fe, no por sentimientos, no por las emociones, hermano. Mire, he escuchado muchos, voy a hacerlo cortito este tema de David, pero he escuchado muchos temas acerca de cuando existe que se lleva a cabo ese deseo. La mayoría de las personas que dicen, pues yo fallé a mi esposa o yo fallé a mi esposo, siempre van a culpar a la otra persona. Es que no me hacía caso, es que no me ponía atención, es que ya no se arregla, es que ya no es atenta conmigo. No me pone atención. No me pone atención. Cosas es que ya así. no es como una persona contenta, feliz, amable, que lo esté ahí, ¿verdad? Entonces, entra todo eso a nuestra mente, después cae a nuestro corazón y se hacen unas emociones de sentimientos ahí, las cuales no son buenos y eso nos lleva a caer en ese tipo de actos. Así es. Entonces, es bien importante que nos mantengamos en comunión con Amén. Dios siempre. Siempre debemos de consultar con Dios, hermano, como es lo que hubiera hecho David aquí. Él hubiera consultado con Dios, le hubiera dicho a Dios, Señor, estoy en una tentación ahorita, Señor, ya pequé con mis ojos, Señor, ayúdame, no puedo, Señor. Pero no, hermano, él la siguió mirando hasta el punto de pecar, hermano, no solamente con sus ojos, sino sexualmente, hermano, que fue y le llamó y se acostó con ella, hermanos. Así es. Otro ejemplo que vemos es en Sansón. Así es, Sansón. Otro ejemplo que vemos es en Sansón, pues estaba apartado para que peleara la guerra contra los filisteos. Fue escogido por Dios, desde el vientre. Le dio un poder sobrenatural, hermano. Algo que ningún hombre de este mundo puede. Me imagino que a lo mejor tenía fuerzas como de 100 hombres, porque levantaba cosas que no cualquier hombre podía levantar, hermano. No. Incluso dice que mataba a los leones con sus manos. Sí, con la quijada se las abría. Se las abría, incluso no sé cuántos filisteos mató. Entonces, pues imagínate su fuerza que Dios le dio. Y aparte, pues era un hombre muy agraciado, como dice la palabra, ¿verdad? Era un hombre muy agraciado. La fuerza provenía de Dios. Pero había un secreto que el Señor le había dicho, que guardara muy dentro de su corazón y que no se la revelara absolutamente a nadie. Nomás sabía él, su mamá y su papá. Eran los únicos que sabían, hermano. Era el crecimiento de su cabello en el cual no se lo debía de cortar, ¿verdad? Pero por la desobediencia, y volvemos a lo mismo. Se dejó mover por los sentimientos. Por los sentimientos hacia las mujeres. Hacia las mujeres siempre. Los sentimientos hacia las mujeres. Y eso es lo que muchos cristianos, jóvenes y jovencitas, nosotras como mamás que hemos estado caminando el camino de Dios, siempre les aconsejamos, ¿verdad? Hija, hijo, trata de pedirle a Dios, tu compañero, la que va a ser tu esposa, tu novia, con la persona con la que vas a estar platicando, tratando. Trata de que sea
una joven que sea dentro de la iglesia para que tengan la misma, buenos consejos, todo ese tipo de una buena relación, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Siempre vienen los sentimientos y hacen malas decisiones. Se dejan llevar por sus sentimientos, hermanos. Así es, se dejan llevar por sus sentimientos, así, por ejemplo, lo vemos en el libro de Jueces, capítulo... Y Sansón fue una de esas personas, hermano, que él no consultó a Dios para nada, hermano. Ya cuando cuando estaba ciego, es cuando decide consultar a Dios. Sí, amén. Pero cuando andaba sano, hermano, él nunca consultó de Dios, hermano. Él se movía por sus emociones, se movía por sus sentimientos, hermano. Y no se movía por la voluntad de Dios. Entonces, hermano, eso es algo, hermano. Él debía de caminar por fe, pero él caminaba por sus sentimientos, hermano. Así es. Por sus emociones, él caminaba, hermano. Sí. Y como ya dijimos que las emociones y los sentimientos son dos cosas diferentes, así hermano. es. Mire lo que dice aquí. Dice que Sansón miró, Jueces capítulo 14. Dice que Sansón miró una mujer de las hijas de los filisteos. Era una mujer en la cual él no debía haberse fijado, en la cual él iba a pelear contra los filisteos porque le estaban haciendo la guerra al pueblo, ¿verdad? Entonces, dice que él puso sus ojos en esta mujer y fue y se lo dijo a su padre y a su madre. Fíjese, en el versículo 2 dice, yo he visto, ahí entra el deseo de los ojos. Dice, yo he visto en Timnat a una mujer de los hijos de los filisteos. Te ruego que me la tomes por mujer. Y fíjense la contestación de los padres de Sansón. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre. En otras palabras, hermano, eran mujeres mundanas. Sí. Está hablando la palabra aquí, que no eran del pueblo. Eran gentiles, eran gente los miraban ellos como gente de pecado, hermano. Sí, gente incircuncisa. Que no pertenecían al pueblo de Israel. Sí, en ese tiempo pues no estaba bien visto. No y se aparte, bien. Por de parte de Dios, decía que no tenía que haber un vínculo. Se miraba de esta manera. Como hoy en día, hermanos, hay cristianos que se casan con mujeres que no son cristianas. Y es lo mismo en el pueblo de Israel. Ellos se casaban con mujeres, buscaban mujeres que no eran del pueblo. Por el deseo de los ojos. Y era ahí viene el deseo de los ojos, ¿verdad? Porque uno como hombre o uno como mujer siempre dice, yo quiero la mujer así. Así es. Y yo la quiero así, y así es como yo la quiero y así es como me gusta. Y siempre como se dejan llevar por los ojos, por la vista, pues si está mirando un buen cuerpo, si está mirando una belleza de mujer, pues quién no la va a querer. Y Sansón estaba mirando eso, estaba mirando... Y lo que le pasaba que él miraba a esta mujer mundana, que a lo mejor tenía aretes, se pintaba, no sé. Se veía muy diferente a las de su pueblo. Se vestían diferente que las mujeres de Israel, hermano. Muy llamativa. Ándale. Externamente llamativa. Así es. Y los padres le dan este consejo a Sansón, ¿verdad? Dice, pues aquí en el pueblo, hijo, hay mujer que puedas tomar, hay un montón. Dijo, no, yo no quiero, yo quiero que vayas y me la traigas. Yo quiero esa mujer. Entonces, esta mala decisión de Sansón lo llevó a cometer muchos errores. Así es. A perder su fuerza, a perder su vista y sobre todo su vista en Dios. Y perder el espíritu de Dios, porque dice que Sansón no se dio cuenta, hermano, que el espíritu de Dios se había apartado de él. Qué tristeza que cuando andas en ese sentimiento o cuando andas en tus propios entendimientos o deseos
ya ni sientes, No sientes. si Dios está contigo o no. Tú quieres hacer tu voluntad. Así es. ¿Verdad? Y es lo que pasa, hermanos. Muchas veces el Espíritu Santo se va y el cristiano ni se da cuenta que se fue el Espíritu Santo. Así le pasó a Sansón, hermano. Él dice la Biblia que el Espíritu Santo se fue de Sansón, y cuando Sansón quiso pelear con los filisteos, después que le cortaban el pelo, pues ya no pudo, hermano, porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Perdió en esa batalla. Entonces, fíjese, dice, tómame esa mujer, ella me agrada. Me agrada. Me agrada. No Pero, estaba buscando la mujer que agradara a Dios. No. Estaba buscando una mujer que le agradara a él. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos Así y emociones, ¿verdad? Y yo pienso que esto va no solamente para los jóvenes, sino también para hasta matrimonios. Y ese es el problema, que cuando nos movemos por fe, por la voluntad de Dios, estamos agradando a Dios. Pero cuando nos movemos por nuestros sentimientos, nos estamos agradando a nosotros mismos. Porque dijo él, esa mujer me agrada a mí. Sí. Ya no le interesaba de Dios, sino a él mismo. Sí. Y es lo que le pasó a Sansón. No, pues sí. No, pues hay que tomar mucho ejemplo de parte de la palabra, ¿verdad? Y sobre todo no dejarnos llevar por nuestras emociones. Amén. O por lo que vemos, ¿verdad? Por nuestra vista. Lo que sentimos. Como dijiste en el texto, caminando siempre por fe. Por fe, hermanos. Y teniendo convicción, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestro corazón. Porque pueden venir grandes desgracias en nuestra vida. Amén. El no caminar o dejarnos llevar por nuestras emociones. Amén. Y pues ya para terminar, voy a dar un ejemplo más de un hombre más, un rey más, el rey Acab. El rey Acab se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer el verso 25. 21-25. Sí, Primera de Reyes 21-25. El rey Acab, otro hombre que también se dejó llevar por sus emociones y por sus sentimientos, y no solamente por él, aquí sí ya estaba grave la cosa, porque se dejaba llevar por la mujer. Sí. Tú vas a hacer esto, esto y esto, y si no lo haces te va a ir así. Él se dejaba mover por los sentimientos de la mujer. Hermanas, y hoy en día pasa eso todavía. Sí, hay mujeres que a veces quieren dominar al hombre y no, tú no vas a hacer eso. Y no importa que el hombre sea el pastor, que sea el diácono, que sea el maestro, que sea el profeta, que sea como se llame, pero si ella manda y lo que ella dice, su voluntad, él lo tiene que hacer, si no. Y no nada más eso. Está difícil incluso eso. Jesús en el libro Apocalipsis usa el nombre de Jezabel, el espíritu de Jezabel, en una mujer que estaba en la iglesia en ese día como profeta. Entonces, ese espíritu de Jezabel se anda mucho dentro de la iglesia, en las hermanas, sí, que mangonean a sus esposos, hermanos. Así es, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora nos va a tocar a nosotras. Ya estuvimos hablando del rey David y ya estuvimos hablando de Sansón. Bueno, pues aquí toca a los dos porque estamos hablando del rey Acab, pero también tenía esta mujer que era bien, ahora sí que como le dicen ahora dominaba, bien empoderada esta mujer, manipulaba, manipuladora, dominante. Por eso dice aquí en Primera de Reyes capítulo 21 del verso 25, dice, a la verdad, dice, ninguno fue como Acab. Ninguno fue como Acab. Está hablando de reyes, hermano. De todos los reyes. Sí, ninguno, dice, de todos los reyes que he visto, dice, ninguno fue como Acab. Pero fíjese por qué lo está diciendo. Dice, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y ese también es un sentimiento y es una emoción cuando alguien te incita a hacer lo malo. Estás haciendo una decisión equivocada por medio de
tus sentimientos. Pues si él era el rey, ¿por qué ella tenía que mandar? Así era. ¿Por qué? Porque ella, ¿sabes por qué? Porque se creía una profetisa. Sí, ella creía como que muchas era mujeres más que hoy vemos, ahorita las redes sociales están invadidas de tantos profetas. de bastantes mujeres profetas, todas profetizando, todas en el altar, bien empoderadas. Y yo me pregunto, ¿dónde están los maridos de estas mujeres? Que están pero hable y profetizando y dando palabra de Dios y hablando y diciendo, y ellas que empoderadamente, como le llaman ellas, digo yo, ¿dónde están los esposos de estas mujeres? Ese es el espíritu que Jesús habló en Apocalipsis, el espíritu de Jezabel. Se dejan llevar por ese mal espíritu y esas malas emociones. Y eso existe mucho dentro de la iglesia, hermano, porque la Biblia está hablando de adentro del pueblo de Dios. Entonces, incluso en el libro de Apocalipsis, Jesús reprende a la iglesia, hermano, a una de las iglesias, porque se estaban dejando manipular, se estaban dejando que esa mujer que se decía llamar profeta, Jezabel, estaba manipulando incluso al pastor de la iglesia, hermano. Acab tenía emociones débiles. Así es. Tenía emociones débiles. No se había puesto bien su corona y no había tomado el puesto que Dios le había dado. Pero no era más eso, la mujer era tremenda. Tremenda la mujer. Tremenda la esposa, así como hermano. hoy en día también hay mujeres bien tremendas que yo digo, Señor, ¿por qué? O sea, las mira uno haciendo, deshaciendo, diciendo, sembrando cizaña, hablando una de otra, haciendo enemistades, y digo, Señor, si ellas se dieron cuenta, así como el diablo las usa para hacer y provocar todo eso, se deben de someter a tu palabra para que las uses en una gran manera, pero en tu obra. Pero el problema hoy, hermanos, es que la mayoría de hermanas quieren ser profetas, hermanos. Sí, quieren ser oídas, quieren ser que la gente la aplauda, que la gente diga, la hermana es una profeta. Es lo que quieren hoy, hermano. ¿Por qué? Porque traen ese espíritu de Jezabel, hermano. Sí, amén, así es. Fíjese, una de las cosas, este rey tenía un espíritu débil. Tenía un espíritu débil. La mujer lo controlaba de todo. Un día se levantó el rey y miró que había una viña al lado de su palacio. Era la viña pero se la quería comprar. Era la viña de Nabot. Y pues la miró. Y él le dijo, oye Nabot, pues véndemela. O si quieres te doy otra. Y no quiso. Porque yo quiero sembrar ahí legumbres, porque queda al lado de mi palacio. Para Nabot era una herencia que a lo mejor le dejaron a él. Muy hermosa. Era una herencia de mucho valor, que él valoraba, que no importa cuánto dinero le dieran, que no importa por cuánto se lo cambiaran, él no la iba a dar. Y como ya todos conocían la fama de Acab, ¿verdad? Todos conocían, y eso es lo más feo que puede existir, que alguien diga, no, este es pastor, o este es hermano, o este es profeta, pero la esposa lo manda. Yo creo que eso es algo que muy feo. Y yo creo que acá eso era lo que estaba pasando. Todo el pueblo de Israel sabía, hermano. Todo el pueblo de Israel sabía que Jezabel era la que mandaba. Lo abandonaba a él. Dominaba. Hermano. Sí, él lo dominaba, lo manipulaba, todo. Entonces él tenía una emoción débil, no tenía decisiones propias. Y fíjese lo que pasó, dice, Acab habló a Nabot diciendo, del versículo 1 de Reyes 21, capítulo 2, dice, dame tu viña para un huerto de legumbres, dice, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré el valor del dinero. Pero Nabot le dijo a Acab, guárdeme Dios de que yo te la dé a ti la heredad de mis padres. O sea, la viña era heredada de sus padres, tenía un valor
hermoso para él. Era una herencia de mucho valor sentimental para Que él. no la quería vender. Que no la quería vender. Y aparte también, creo que por su mala fama también, Sí. ¿verdad? Bueno, dice, y vino Acab, fíjese lo que pasó. Ahí le entró una emoción a Acab. Le entró una emoción. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Mire, le entró esa emoción de enojo y de tristeza, porque él quería esa viña. Y dice que no comió. Amén. Y que aparece la esposa ahí. Ahí viene Jezabel. A ver qué le está pasando al esposo. Lo miró triste y dijo, oye, pues ¿qué te está pasando a ti? ¿Por qué estás decaído tu espíritu y no comes? Le dice su esposa. Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera la viña por dinero, o que si quería algo más yo se lo daba. Dice, le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Y esta mujer, es ahí, ahora sí. ¿Eres tú rey? Ajá. ¿Y no puedes hacer lo que te dé la gana? Sí, le dice. Entonces dice, Jezabel le dijo, ¿eres tú rey ahora, rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Yo te daré la viña de Nabot. A todo costo. A lo que cueste, esa viña va a ser tuya. Fíjese nada más cómo trabajó ella en esos sentimientos de él. Quizás el rey Acab hubiera dicho, bueno, tiene mucho valor esa viña para Nabot, no se la puedo quitar porque sus padres se la heredaron. No es que no quiera dinero, no es que no quiera otra viña, sino que tiene un valor sentimental, un valor hereditario. Quizás sus padres se la heredaron a él y quizás él se la va a heredar a sus hijos, pero él no pensó así, él se dejó llevar por sus sentimientos y como tenía un espíritu débil, pues llegó la esposa, que esa sí tenía un espíritu, ¿verdad? Fuerte, un espíritu malo, y pues ella tomó la decisión por él. Le dijo, la viña va a ser tuya, ¿sí? Y mandó 2 hombres malos para que testificaran contra Nabot de que había dicho cosas malas sobre Dios y sobre los profetas, y lo apedrearon y murió. Y así fue como ella le quitó la viña para dársela a su esposo. Tengamos mucho cuidado con las emociones y también tengamos mucho cuidado cuando quizás estemos pasando por una emoción así. Amén. Y podérsela platicar a alguien que no está en el camino de Dios. Porque en lugar de ayudarnos a hacer algo bueno, va a ser algo peor para nuestra vida. Va a ser algo peor para nuestra vida, así como esta mujer. Y yo creo que nos da también a nosotras la enseñanza de que debemos de dar un buen consejo siempre a nuestros esposos, cuando estén pasando quizás por problemas, cuando estén pasando quizás por dificultades, cuando estén desanimados, ¿verdad? El poder darle una palabra de aliento, tener esa sabiduría de parte de Dios para poder no querer tomar decisiones equivocadas. Ah, no, pues no te quiso dar el trabajo, pues quítaselo. Ah, no, pues no te quiso pagar, pues ve y cóbrale extra y quítale lo más que se pueda. Yo creo que esos no serían unos buenos consejos. Entonces ahí las emociones, pues Acab tuvo esas emociones, pero como Jezabel tenía ese poder sobre él, y un carácter fuerte, y dominante. Por eso dice aquí la palabra, dice ninguno como Acab. No, ni un rey fue que como se Acab. vendió. Se vendió. O sea, hacía lo que quería con él. Así es. Y tenemos que tomar control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Amén. Siempre poniendo en primer lugar a Dios. Consultar con Dios primero. Consultar con Dios, y no porque yo sea quizás la esposa, voy a sobrepasar las decisiones de parte de Dios hacia mi esposo. Amén. ¿Verdad? Siempre tenemos que ir de acuerdo. ¿Sabes qué, esposa? Hay un plan para trabajar
en el Señor, o en nuestra casa, o en nuestro trabajo. Mira cómo le hacemos, pero platicar siempre en comunión. Amén. Y ver las cosas. Porque también no se puede llegar y decir, vamos a hacer esto y así se va a hacer, quieras o no. Como que si una mujer fuera la esclava y tuviera que hacer caso. No, siempre tiene que haber una comunicación entre los dos. Entonces, estos son mis 3 versículos que di acerca de ejemplos de dejarse llevar por sentimientos, en los cuales nos trae una gran enseñanza a nuestra vida. Amén. ¿Verdad? Para que dependamos de Dios y caminemos por fe. Y no por vista ni por emociones. Amén. Y que caminemos por convicciones también. Amén. ¿Verdad? Porque hemos visto también muchas veces que si el esposo ya no busca de Dios, pues la esposa tampoco. Amén. Si la esposa ya no busca de Dios, pues el esposo tampoco. Y que no sea así, sino amén. Que nos animemos unos a otros. Amén, hermanos. Y esto es lo que estamos en esta noche, hermanos, meditando sobre no dejarnos llevar por nuestros sentimientos. La Biblia dice que caminamos, andamos y vivimos por fe, no por sentimientos, hermano, porque por medio de sentimientos vamos a fracasar, así como todos los ejemplos que dio mi esposa y los ejemplos que di, vamos a fracasar como ellos, hermano. Entonces, consulte a Dios. Cada vez que usted siente que quiere hacer una decisión, consulte con Dios primero, hermano. En oración, pídale a Dios porque lo guíe, hermano, para que su decisión esté en la voluntad de Dios, hermano. Y en esta noche vamos a hacer una oración para terminar, hermanos. Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, Señor, gracias por esta noche que nos bendeciste, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos diste en esta noche, de poder meditar, Señor, de no llevarnos por nuestros sentimientos, Señor, porque muchas veces, Señor, caminamos por medio de nuestros sentimientos, hacemos decisiones por medio de nuestros sentimientos, Señor, pero ayúdanos, Señor Jesucristo, a caminar y a andar por fe, Señor, para hacer decisiones de acuerdo a tu voluntad, Señor, y no porque creemos que son buenas decisiones, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor. A usted sea toda la honra y la gloria, mi Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga en esta noche, hermanos, y saludos desde Matamoros, Tamaulipas, en México, de parte de mi esposa Victoria y su hermano servidor Roberto Mendoza. Amén. Dios les bendiga y primeramente Dios, nos vemos el próximo jueves para poder compartir algo más de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios.